y yo salgo con buen impulso de la curva, abriéndome al carril de la izquierda para que los tres quepamos en la vía. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International en la clase A de coches modificados. El primer coche es el fantástico Ferrari F50 con motor de serie V12 de 4.7 litros aspirado. Esta belleza es un cohete y también se conduce con mucha facilidad. Está usando el compuesto de neumático deportivo para que no te tengas que preocupar por el desgaste y así puedas cubrir todas las carreras en los distintos circuitos sin parar a boxes. Así que vamos a ver qué pasa cuando entramos en el primer sector, en la primera curva intermedia, y ya son varios los pilotos que pierden grip y se van muy alto en la curva. Aquí se están peleando el Mustang con el Porsche, ya se va de largo el Mustang naranja llevándose a varios de sombrero y logramos sobrevivir a la primera curva metidos en la séptima plaza de la parrilla. Ahora me estoy acercando a los líderes y observa el trencito de desastre que llevamos delante. Solo tengo que estar atento y esperar el momento exacto para pasar, como en este punto tuve que subirme al límite de la pista y me voy penalizado con 800 milésimas, pero lo bueno es que dejo atrás a todos los conflictivos y ya me meto en el podio, en la segunda plaza de la parrilla. Ahora solo tengo que tratar de conseguir buena ventaja para alcanzar al líder. Y cuando estamos desarrollando la quinta vuelta de las 7, le estoy descontando varios segundos al compañero Selim Base 67, que va conduciendo el Viper y creo que con motor de serie también un V12. Así que muy pronto nos vamos a pegar ahí en su estela para aprovechar el rebufo. No tengo más desplazamiento que el Viper, pero sí tengo mejor ataque en las curvas y eso es lo que me ha ayudado en todas estas vueltas a descontarle tiempo. Así que llegamos al sector de velocidad y piso a fondo el acelerador. Me voy hasta lo más alto del piano para poder aprovechar todo el espacio disponible para traccionar. Y ahora sí, señores, estoy metido en el rebufo y poquito a poco le voy descontando unas milésimas. Ahora entramos en la curva intermedia previo a la recta de las emociones. Aquí hay que tener muchísima precaución con el muro a la izquierda y se estampa como mariposa, quedándose neutralizado. Y para el cierre de la carrera le saqué más de 11 segundos a la segunda posición y cruzo la meta sin mayor problema después de 8 minutos de contienda. Escalando 13 posiciones, el Ferrari se lleva la victoria con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 976 milésimas. Se trata de la Ferrari 360 Challenge Stradale con motor de serie V8 de 3.6 litros aspirado, también usando un compuesto de neumático deportivo para no preocuparte por la degradación, y son 4 vueltas en total en el circuito. Así que vamos a ver qué tal se conduce, qué tan suave es en el ataque de la curva. Esta es mi primera experiencia con el coche y por ahora, luego de haber hecho un par de vueltas de práctica, se siente muy bien al volante, pero no sé en cuanto a potencia qué tan competitivo pueda ser. Así que estamos sobreviviendo a las primeras curvas y estoy buscando el espacio para traccionar y ya me dan mi primer tortazo, mi primer empujón por parte del Ford GT, mientras que el otro Ford se pelea allí con el otro coche tratando de bloquearle el acceso al carril, y el Alpine ahí queda como víctima de todo ese conflicto y se queda atrás rápidamente y nosotros escalamos a la séptima posición. Aquí viene el Mustang por la izquierda de forma amenazante, pero logro corregir y logro conseguir espacio para evadirlo mientras observamos al compañero Advanaman 22 que va conduciendo allí su Porsche Cayman y que también tiene dificultades para traccionar el coche, así que parece que tiene que hacer más ajustes de tuneo para conseguir un mejor rendimiento. Y mira cómo lo vamos descontando y aprovechando el rebufo me meto en la parte profunda de la curva, arrebatándole la trazada y dejándole atrás, ya metido en la quinta plaza de la parrilla. Y ahora entramos al sector más importante de Silverstone, donde está la S. Aquí es muy importante mantener la estabilidad mientras conservas una velocidad que sea competitiva y salir con buen impulso, pisando a fondo el acelerador por encima de las 100 millas. Estoy descontándole bastante al Audi
que también se está quedando en velocidad, y me alineo con él para arrebatarle la cuarta posición. Y para cuando estamos terminando la primera vuelta, la estoy descontando bastante tiempo al compañero del Nissan y al Ferrari F40, que va en la segunda posición. El líder, Flapping Freddy, está tratando de mantener el liderazgo y está buscando despegarse de nosotros, pero por ahora no lo consigue, y de hecho le estamos descontando cada vez más tiempo. Así que mira cómo en 2 curvas le logro descontar más de 2 segundos de ventaja al Nissan, y ahora le muestro la trompa en la curva. Sí, señor, vengo por el podio y no me voy a conformar con menos. Así que salimos del corte. El Nissan le permite maniobrar al Ferrari F40 para no tener conflicto, y yo salgo con buen impulso de la curva, abriéndome al carril de la izquierda para que los tres quepamos en la vía. Así que cuidadito, que ahí estamos muy cerca, pero logro arrebatarle la entrada a la trazada, y con eso me meto en la segunda posición, muy cerca del Toyota MR de Flapping Freddy. Y cuando estamos terminando la segunda vuelta, le estoy descontando mucho tiempo a Flapping Freddy, me acerco cada vez más y de forma peligrosa a su estela. Así que entro con buena tracción en la chicana y aprovecho la parte profunda, y nos dimos un contacto, pero le arrebato el liderazgo de la carrera en el término de la vuelta, justo en la salida de la chicana. 2 minutos 13, 296 milésimas. Por ahora estoy marcando el tiempo de vuelta más rápido, pero tengo que conseguir mejorarlo de forma limpia. Y aquí estamos viendo la cámara de Extinger, que va a bordo del Nissan cuando se está peleando con el F40. Vamos a ver qué pasa en la entrada de la curva cuando el F40 se mete por la parte interna de la trazada, y ahí hubo un pequeño contacto y el coche se le desliza a Extinger con serias dificultades en la tracción, y le sigue pisando los talones cuando están entrando en la chicana, y el F40 le impacta en la parte posterior y lo pone en riesgo. Él se presiona y ahí perdió un poco de balance justo en el límite del piano. Y ahora estamos viendo la cámara de ROM RC8 en el F40 cuando ataca por dentro nuevamente para arrebatarle la trazada, y con empujones se abre paso y le obliga a dejarle pasar, y consigue así arrebatarle el podio, la tercera posición. Pero Extinger no está dispuesto a rendirse, y aprovechando el desplazamiento del Nissan en el sector de velocidad, muy pronto se le pega en su estela para hacerle la misma maniobra, y arrebata así la trazada interna de la curva, y con muy buena tracción regresa al podio. Pero ahora el compañero Rom se pelea con él antes de entrar en la chicana y regresa a la tercera plaza con una maniobra espectacular. Y ya estamos terminando la carrera. Le saqué una ventaja de más de 7 minutos y medio a Flapping Freddy, que por ahora conserva la segunda posición. Y señores, puedo decir que este coche me gusta más que el F50, porque se conduce con muchísima suavidad y es más ligero también. Y terminamos la carrera después de 9 minutos de contienda, llevándonos la victoria con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 12, 752 milésimas. ¡Qué barbaridad! Me ha fascinado la experiencia con el Challenge Stradale. Mira qué podio tan bonito. El F40 se mete en la tercera posición, que también lo vamos a probar muy pronto. Y Flapping Freddy puede estar contento porque permaneció en el podio. Y nosotros nos llevamos la victoria para seguir probando coches.